Voy a tener que hacer como los pastores en la televisión, pero no me voy a marchar para acá y para allá. ¿Ok? Ok. Nosotros vemos que nosotros como cristianos, nosotros vamos a sufrir. Aquí, cuando ellos estaban, dice que su descendencia serían extranjeras en la tierra ajena y que los reducirán a servidumbre y los maltratarán por 400 años. Entonces no era por el pecado. Y nosotros tenemos que entender como cristianos que no es por el pecado que nosotros estamos sufriendo, es que nosotros somos pueblo de Dios. Y el enemigo va a venir contra nosotros. Entonces eso es algo, y nosotros no es algo que nosotros esperamos. No es algo que nosotros estamos esperando. Yo vengo a Cristo y todo es perfecto. Así no es la cosa. Así nosotros venimos a Cristo y las cosas se ponen un poquito más difícil. Nosotros vemos que la familia no nos acepta. Aún no quieren que nosotros vayamos a estos lugares y ya no nos invitan. Pero eso está bien, porque Dios nos ha dicho y Jesucristo nos ha dicho que nosotros vamos a sufrir en esta tierra. Hebreos 11:8 dice así: por la fe Abraham salió, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Una vez más, déme decirlo, dice Hebreos 11:8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Entonces vemos aquí que Abraham estaba obediente al llamado de Dios. Con permiso. Can I get a mic stand, please? Thank you. Vemos que Abraham él era obediente a lo que Dios lo mandó a hacer. Dice también en el versículo 7, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán servidos. Okay. Gracias. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. Y después de esto saldrán y me servirán en este lugar, hablando de la tierra prometida. Entonces vemos aquí que Dios va a juzgar. Va a venir el día y nosotros que estamos sufriendo, pero nosotros tenemos que por medio de la fe ver a Dios y ver este lugar que Él nos ha prometido, que es el cielo. Es difícil ser cristiano. Y si no es difícil ser cristiano, entonces realmente no estamos obedeciendo a Dios en compartir, porque nosotros vemos que el mundo no quiere al cristiano. También sabemos que el enemigo de Dios no quiere al cristiano, pero si todo está yendo bien, quiere decir que no estamos haciendo la obra de Dios, porque el enemigo nos está dejando en paz. Es por su divina gracia que Él nos ha llamado, no es porque nosotros somos dignos. Y nosotros vemos esa gracia que Él nos ha llamado. Pero este mundo al fin va a ser juzgada por el maltrato de sus siervos. Un hermano estaba compartiendo conmigo hoy día. Él estaba orando con alguien y este hombre estaba enojado porque él, que estaba manejando el bus, él sonó la campana y él no lo oyó o no se dio cuenta y siguió, y él tenía que caminar como unos 10 bloques a llegar a la iglesia. Y él estaba enojado. Y el hermano estaba diciendo, ¿sabes qué, hermano? A lo mejor Dios quería tu atención y Él quería hablar contigo. Y tú estabas enojado por los 10 cuadras que tenías que caminar.
Tú estabas enojado cuando Dios estaba haciendo algo para agarrar tu atención. Y el hermano estaba reprendiendo al hermano porque él dijo, ¿sabes qué hay muchachitos y muchachitas en Ucrania hoy día que están muriendo, que están sufriendo? Hay cristianos en China que están en prisión. Y tú dices que tú estás sufriendo porque tenías que caminar 10 cuadras. Entonces nosotros tenemos que ver que en este mundo vamos a sufrir. Pero nosotros tenemos que ver la promesa de Dios que Él tiene para nosotros. Y Él nos dijo que íbamos a sufrir. Él dijo que nosotros íbamos a pasar por estas tribulaciones. Dios sabe. Dios sabe cuidar a sus hijos. Así como nosotros sabemos cómo cuidar a nuestros hijos. Para ser un padre, para ser una madre, no había un libro que nosotros teníamos que leer. Dios sabe cuidar a sus niños y sus hijas. Él sabe proteger a su iglesia. Él sabe alimentar y suplir las necesidades que nosotros realmente necesitamos. Entonces vemos que iban a sufrir, pero vemos que al fin Dios va a juzgar. Nosotros podemos querer juzgar aquí, pero Dios va a juzgar. Eso se le trata a Él. El salmista en el 34:8 dice esto: probar y ver que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo, mirad, ven, probar. Hermanos, nosotros tenemos la bendición de recibir del Espíritu Santo y su presencia. Mucho más en cuando nosotros estamos orando. Hermanos, en cuando nosotros estamos leyendo las Escrituras, yo espero en el nombre de Jesús que ustedes están marcando y diciendo, qué bendición esto es para mí. En un capítulo hay tanto que yo estoy marcando en mi Biblia porque Dios está hablando. Y nosotros tenemos que ser atentos a lo que Él está hablando aquí en esta tierra, aquí en Egipto, aquí en este mundo. En cuando la palabra de Dios habla de Egipto, Él siempre está haciendo referencia a este mundo. Y como ellos estaban cautivos en este mundo, en el Egipto. Pero dice la palabra de Dios, probar y ver que el Señor es bueno. Nosotros tenemos una muestra, tenemos una sombra de su presencia. No en totalidad, hermanos, pero una muestra de su amor, de su misericordia, en cuando viene y llena este lugar su Espíritu Santo. En cuando Él está hablando a nosotros por medio de su palabra. Es una bendición probar y ver. Mirar. Si no abro, dice en Malaquías, dice así, probar y ver. Y mirar si Dios no abre las ventanas del cielo y te bendice. Probarlo. Mirar. Probarme y ver si yo no abro las ventanas del cielo para tu bendición. Y Dios nos está llamando. Yo siempre, con mis nietos, siempre les mira, probar esto. No, grandpa, no lo quiero, no probarlo, te va a gustar. No lo quiero. Y Dios está invitando a la iglesia, Dios está invitando al cristiano, probar y ver. Leer mi palabra. Buscar y encontrarás. Tocar y te abriré. Entonces Dios está diciendo, probar y ver que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Esteban está predicando, Esteban está hablando al concilio. Acuérdense que Esteban está hablando a los hebreos, a los judíos. Él está enfrente del concilio, él está hablando estas palabras. Y él tiene la seguridad del Espíritu Santo sobre él. Él está seguro y él cree y él sabe lo que él está diciendo es verdad. Y porque él lo sabe, él puede predicar con valentía. Hermanos, nosotros sabemos en quién hemos creído. Nosotros sabemos quién es nuestra confianza, nuestra esperanza. Y un día estaremos enfrente de Él.
Esteban estaba descansando y él miraba más allá. Como nosotros debemos de hacer como cristianos, mirar más allá. Esteban estaba viendo y él está compartiendo de Abraham y Dios le dijo a Abraham, salir de aquí y ve. Y él ni sabía, pero dice la palabra de Dios que hemos leído que lo hizo en obediencia. Yo voy a hablar, Señor. Yo voy a predicar. Yo voy a compartir por medio de la fe. Y él estaba creyendo lo que Dios hizo y lo estaba haciendo en obediencia. Primero de Corintios capítulo 2 versículo 9, si lo quieren apuntar. Primero de Corintios capítulo 2 versículo 9 dice así. Antes bien, como está escrito, cosa que el ojo no vio y el oído oyó, ni ha entrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Ves? Hay un lugar, hermanos. Hay un lugar que nuestros ojos no han visto, nuestra imaginación no puede imaginar. Aún en cuando nosotros compartimos este lugar, no podemos entender porque el oído no ha oído lo que Dios tiene preparado. Y en cuando yo trato de explicar el cielo y el trono de Dios y en toda su gloria, nosotros no podemos imaginarlo. Eso es lo que dice la palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 2 verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay un lugar, hermanos, y el sufrir aquí no es nada. Nosotros tenemos que estar fijos y como Abraham ser obedientes a su llamado y ir por medio de la fe. El versículo 8 dice así, y le dio el pacto de circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y lo circuncidó en el 8º día, y Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Esto es muy interesante, una cosa que es un poquito difícil hablar de la circuncisión. Los hebreos, ellos circuncidaban a sus hijos en el 8º día. Pero ¿qué quiere decir este símbolo de circuncisión? ¿Ves? Dios en su sabiduría, en cuando uno que tiene joyas, y lo compartí la semana pasada, uno que tiene joyas y pierde un diamante, lo busca. Él está buscando ese diamante, el que tiene joyas. Y lo compartí la semana pasada que una madre, ¿a cuál de sus hijos va a dar? ¿Cuál de sus hijos dice, este no me vale, este que le vaya bien y lo pierde? O un padre a su hijo, un padre a su hija. ¿Cuál de sus hijos va a sacrificar? ¿Cuál de sus hijos va a dejar ir? ¿Cuál de ellos? Ni uno. Un hombre y un miembro. ¿Cuál miembro de mi cuerpo? ¿Un dedo? ¿Una oreja? ¿Un ojo? ¿Cuál miembro de mi cuerpo soy listo para sacrificar? Ninguno. Así vemos el circuncisión. Es la carne. Y Dios está diciendo dejar de la carne. No es un miembro. No es algo como un dedo, no es una oreja, no es un ojo, no es la nariz, no es un miembro del cuerpo. Y Dios lo que está, el símbolo de la circuncisión es la carne. Dejar ir. No es importante. No vale. No es necesario. Porque yo te voy a sostener. Y era un símbolo de los judíos que ellos iban a dejar la carne, este mundo, las cosas de este mundo. No es como un hijo, no es como una hija, no es como un miembro de nuestro cuerpo. No es algo precioso
un diamante, sino es un símbolo de la carne. Y Dios está diciendo, dejar de esto, dejarlo. ¿Ves? Cuando Él estaba hablando al concilio, Él estaba hablando a los fariseos, a los religiosos, ellos dicen, Esteban estaba diciendo, ustedes no lo están captando. Ustedes es una religión, es la tradición para ustedes, pero ustedes no están captando lo que Dios está diciendo. Dejar de lo que no es necesario. Dejar de esta religión y la tradición, porque ustedes lo saben muy bien, que hay muchos que es más importante la tradición y la religión que vivir una vida donde nosotros estamos siendo sostenidos por medio de Dios. Y vemos esto. El 9 dice así: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, el favorito. Y cuando nosotros vemos a Moisés, escuchen esto, cuando nosotros vemos a Moisés y cuando nosotros vemos a José, es una sombra, es un cuadro de Jesús en el Viejo Testamento. ¿Por qué digo esto? Porque el favorito del padre era José. ¿Se acuerdan en cuando le dio el manto de muchos colores? Y los hermanos les dio celos. Y se acuerdan cuando José, él tenía un sueño, una visión, y todos sus hermanos se hincaron delante de él. Y ellos dicen, ¿qué es esto? Y el manto que José tenía era las razas de todo el mundo. El morenito, como el güero, como el chino. Todos era diferente. Y él tenía como su manto las naciones. Y era un símbolo, era un cuadro, era una sombra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó? Y él tenía un sueño que vino a ser después de unos años, que sus hermanos se iban a hincar delante de él. Pero no lo aceptaron. Y lo vendieron al mundo. Lo vendieron a Egipto. Eso dice la palabra de Dios. Y los patriarcas, movidos con envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y vemos el cuadro de José aquí, en cuando los fariseos, vemos a Esteban, que él está defendiendo a nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes lo están rechazando, así como ellos rechazaron a José. Y lo vendieron al mundo, así como ellos hicieron con Jesús y lo entregaron a los romanos para ser crucificados por nosotros. Entonces nosotros estamos viendo qué está haciendo Esteban en este momento delante de los religiosos, delante de los fariseos. ¿Qué está haciendo él? Dice, ¿se acuerdan de José, el padre de nuestra nación? ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Se acuerdan de la fe que él tenía? Y vamos a entrar también en Moisés. Y él está diciendo, todo esto era una sombra del Hamashiach, el Mesías, Jesucristo. Y ustedes están haciendo lo que ellos hicieron en ese tiempo. Lo están rechazando. Y lo están vendiendo al mundo. Lo están entregando al mundo, a los romanos. Así lo que hicieron nuestros padres a José, lo están haciendo ustedes hoy día. Y eso es lo que Esteban está diciendo al concilio. Ellos vendieron a José así como vendieron a nuestro Señor Jesucristo. Y ese mismo espíritu se ve hoy día. En cuando nosotros vemos que la familia está rechazando al Salvador, al Hamashiach, al Salvador, nos acordamos de la obra que hizo José. Él era el Salvador de Israel. Él lo entregaron y él salvó al pueblo de Dios. Génesis 39, 21 dice,
Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la, ¿qué? De la cárcel. No del palacio. No lo dio favor en los ojos del rey, que vamos a ver que después sí. Pero en este texto dice, en Génesis 39, 21, dice, pero Jehová estaba con José. Cuando lo vendieron a Egipto, Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Porque Dios estaba con él. Y cristiano y amigo, Dios va a estar con usted. Sea en el cárcel o en el palacio, Dios va a estar con usted y te va a bendecir así como José. José estaba en el cárcel, él estaba sufriendo, pero Dios estaba con él. Aquí no dice que él estaba en el palacio todavía, él estaba en el cárcel, pero Dios le dio favor. Vemos el 10 que dice así. Y le libró de todas sus tribulaciones. ¿Quién? A José. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracias y sabiduría delante de Faraón, el rey de Egipto, el cual lo puso por gobernante sobre Egipto y sobre todo su casa. ¿Qué pasó? Él era, escuchen, él era un hombre de integridad. ¿Quién eres? O más bien, mejor dicho, ¿quién soy yo en cuando nadie me está viendo? Un hombre de integridad. Una mujer de integridad es la mujer y el hombre. ¿Quién somos nosotros cuando nadie está viendo? ¿Cómo tratamos o cómo somos en nuestro hogar y no en la iglesia, pero en nuestro hogar? O en nuestro carro en el camino a la iglesia. Un hombre de integridad. Un hombre honesto. Un hombre, pues solamente es un lápiz. Nosotros estamos viendo todo eso y lo que vemos dentro de José es que él era un hombre de integridad. Que él quería agradar a Dios en todos sus hechos, en todas sus obras, en todas sus palabras. ¿Y qué pasó? Él tomó favor en no solamente el que guardaba el cárcel, sino Faraón. Algo está diferente de esa persona. Él trabaja mucho más que los demás. Él lo veo en cuando él no sabe o ella no sabe que la estoy viendo. Ella está trabajando. Pero los demás, ¿ves, cristiano? Nosotros tenemos que vivir la Biblia. Que ellos pueden ver. Creo que era Dwight L. Moody que dijo que nosotros debemos de predicar el Evangelio sin decir una palabra. ¿Qué es lo que tiene esa persona? ¿Por qué trabaja como trabaja? Es un hombre de integridad. Y vemos a José que Dios estaba con él y él era un hombre que Dios estaba levantando. ¿Para qué? Para la salvación del pueblo. El 11 dice así. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, un gran tribulación y nuestros padres no hallaban alimento. Déme leer eso una vez más. Y pongámonos a pensar de nuestra familia, del mundo alrededor de nosotros, de los trabajadores alrededor de nosotros. Y este hombre, esta mujer que Dios está usando como una luz, ¿qué es lo que tiene esta persona? Que si se van a enojar con nosotros es porque nosotros estamos trabajando mucho más que ellos. Ellos tienen mal pensamiento. Tú estás trabajando muy duro y me estás haciendo a mí ver mal. Eso es lo que están pensando. Pero dice esto la palabra de Dios. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto.
y en Caná, y gran tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Y vino un hambre, y vino una sed. En Caná, el lugar de los judíos, y en Egipto. Una cosa que nosotros sabemos por seguro es que la religión nos satisface. Nuestras obras nos satisfacen, no están satisfaciendo. Y el mundo tampoco. Yo fui por muchos años buscando algo para dar contentamiento a mi corazón, mi alma, en mi espíritu, mi conciencia, en la droga, en el alcohol y en muchas cosas. Yo tenía hambre, yo tenía sed. Dice aquí, vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto, del mundo, y en Caná, el lugar prometido a los judíos. No lo vamos a encontrar en la religión, no lo vamos a encontrar en una iglesia, solamente en Dios. El tiempo de hambre. ¿Y qué hicieron? Salieron a buscar. A lo mejor han llegado hoy día, ¿qué están buscando? A lo mejor el mundo no está satisfaciendo lo que nos necesitan. A lo mejor ustedes han creído que la religión, lo que tengo que hacer es ir a la iglesia, dar mi diezmo, dar mi ofrenda, para que me siente un poquito mejor, pero eso no está llenando ese vacío, ese hambre que uno tiene. Solamente Cristo. Ellos salieron, dice, vino entonces hambre en toda la tierra, en Egipto, en el mundo, y de Caná, y gran tribulación, y nuestros padres no hallaron alimento. El 12 dice esto, cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres a la primera vez, como hoy. Hay un tesoro, hay alimento, hay algo que satisface el alma, hay algo que satisface lo que nosotros estamos buscando. Y venimos. La primera vez venimos, dicen, allá hay algo. En este mundo Dios ha dejado algo. Y son sus promesas. Ahí en Egipto hay alimento. En este mundo hay esperanza. Porque aquí mora su Espíritu Santo. Ellos tenían hambre y vinieron. Y dice el 13 así, como hoy, vienen porque tienen hambre. Y el 13 dice así, y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan la historia que los hermanos vinieron a José y no lo conocían, pero tenían hambre y venían? Entonces aquí dice la palabra de Dios, José se dio a conocer a sus hermanos. Mirad a Jesús. Tienen hambre. Y Jesús se está dando a conocer hoy día. Así como los hermanos vinieron a José la primera vez, no lo reconocieron. Y la segunda vez que ellos vinieron, se dio a conocer José a sus hermanos. Mejor Jesús te está dando por la segunda vez a reconocer y dice, yo soy lo que necesitan. Ustedes han buscado en todo Egipto y no han encontrado lo que necesitan. Y Jesús hoy día se está dando a conocer. Porque José es un cuadro de Jesús. Y él salvó el pueblo de Israel. Dios lo usó. A mejor en Caná, en la religión, en los actos, en los buenos actos que nosotros hacemos, estamos buscando ser satisfechos y no lo somos.
ni en Egipto ni en Canaán, porque había un hambre, un sed, y vinieron. Y dice así, José se dio a conocer. El 14 dice así: envió Jesús, hizo venir su padre Jacob y a todos su parentela, y el número de 75 personas. Voy a terminar con esto. Mandaron por Jacob. Y eran que 75 personas. No son muchos. A lo mejor tenemos 75 personas aquí hoy día. No son muchos. Y vinieron. Y José estaba supliendo sus necesidades. Déjeme compartir esto. Que de aquí salió una gran nación. El pueblo de Israel. Ellos están en Egipto y los egipcios se dieron celosos de la multitud porque crecieron. A lo mejor tú eres el único dentro de tu familia que se ha convertido. De un pequeño número creció y se hizo Dios una gran nación de los que vinieron. ¿Y por qué vinieron? Porque tenían hambre. ¿Por qué vinieron? Porque estaban buscando misericordia y gracia. Y lo encontraron. Y Dios los bendijo. Dios estaba bendiciendo a ese pueblo. A lo mejor usted ha venido hoy día buscando la misericordia y la gracia de Dios. En el libro de Génesis, cuando Dios manda a Adán y Eva dar fruto, que haya una multitud que salga de usted. ¿Ves? Eso es lo que mandó Dios a Adán y Eva. Que haya mucho fruto, que haya una multitud que salga de ustedes. Eso es lo que Dios está mandando hoy. Porque eso lo que quiere decir es que haya vida. Que haya vida en ustedes. Que haya fruto en ustedes. Que haya una multitud de ustedes. Mi hermano, mi hermana, mi papá, mis abuelos. Que haya fruto. Que salgan como Adán y Eva y que haya fruto en ustedes. Que haya una multitud en ustedes. Esto lo que quiere decir, escuchen, voy a terminar con esto. Y esto lo que quiere decir es que haya vida que brota de ustedes. Así como en José. Vinieron con hambre y ahora ustedes son bendición de Dios para dar fruto, para que haya una multitud, pero que haya vida. Al contrario, vemos al mundo. Que ellos viven para el placer. Que ellos viven para el placer y ellos no quieren responsabilidad de lo que el fruto que ellos dieron en el placer de esta carne. Acuérdense lo que dije. Dejar de la carne. Y el mundo, ahorita hay un gran debate dentro del mundo que ellos están diciendo. Porque ellos quieren el pecado, ellos quieren placer a esta carne, pero no quieren la responsabilidad. Y Dios está diciendo, dejar de ese mundo. Ustedes den fruto, ustedes den una multitud de fruto, ustedes den vida. Y vemos al contrario el mundo, que ellos solamente quieren placerse a la carne, pero no se quieren hacer responsables. Y el fruto de eso es la muerte. La muerte de millones de bebés. Eso no es lo que Dios quiere de nosotros.
Él quiere que nosotros demos frutos y en multitud que viene a vida, y no solamente vida, pero vida eterna. Y vemos lo que está haciendo el mundo, totalmente al contrario. Ellos quieren placer a este carne, pero no se quieren ser responsables. Y eso viene a la muerte. Pero no nosotros. Nosotros queremos compartir la vida que Dios nos ha dado a nosotros, a otros. Ese cuadro de José y el ejemplo que nos ha dado Cristo. Ellos no estaban viviendo por sí mismos, sino estaban viviendo para la gloria de Dios. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, vivir para su gloria, no para placer a esta carne. El circuncisión, acuérdense, dejar de esto, porque Dios va a suplir todas tus necesidades, conforme sus riquezas en el cielo. No hay fin. Amén. Puesto de pie. Padre, nosotros estamos aquí para glorificarte y para alabarte. Padre, nosotros hemos venido con hambre y salimos de un lugar, Señor, que no puede satisfacer. Por eso estamos aquí. Estamos buscando alimento para sobrevivir, para ser esa luz aquí en este mundo. Bendice cada uno que está aquí, Señor. Que podemos aprender, Señor, mucho más de ti. ¿Qué es lo que quieres de nosotros? La pregunta cada día lo oímos aquí en la iglesia, pero ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Cómo me quiere usar? Ser una luz, un hombre de integridad, una mujer de integridad, que ellos pueden ver algo diferente. Y que ellos pueden ver la paz y la alegría aún siendo en el cárcel, aún no siendo en un lugar difícil. Pero Dios está con nosotros y Él quiere usarnos para salvar a muchos. De los pocos se hizo una gran nación. Es posible que Dios, tú puedes hacer eso conmigo. Señor, úsanos, te pedimos en el nombre de Jesús. Y su pueblo dijo, que Dios los bendiga, hermanos.